¿Por qué los extraterrestres, bueno, realizan las de ganado? ¿Por qué hay ciertas situaciones que voy a llamar, vamos a decir, raptos? ¿Por qué? Voy a hablaros de John Lear. ¿Qué opinaba él? Creo que es muy interesante y resolveremos muchas dudas. ¿Qué interés hay en los extraterrestres por las vacas? ¿Es todo un subterfugio por parte de los gobiernos para encubrir una realidad o realmente necesitan algún tipo de enzimas los extraterrestres? Vamos a llegar al fondo de la cuestión y me parece, como mínimo, muy interesante. Bueno, John Lear fue un piloto de la CIA, habló de cosas increíbles, encubrimientos sobre bases lunares, bases extraterrestres en la Tierra, millones de personas habitando la Luna. Es brutal, sí. Profundas palabras. En un esfuerzo por proteger la democracia, nuestro gobierno nos vendió a los extraterrestres. Y así es como sucedió, pero antes de empezar, me gustaría ofrecer una palabra en defensa de aquellos que negociaron con nuestra libertad. Tenían las mejores intenciones. ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Veamos el porqué. Es posible que la Alemania haya recuperado platillos volantes en el año 1939. El general James Dölitz fue a Suecia en el año 46 para investigar informes de cohetes fantasmas conocidos como ovnis, miles de los cuales habían sido avistados sobre un periodo de 7 meses. La horrible verdad era conocida solo por muy pocas personas. Ellos, de hecho, eran pequeñas criaturas feas con forma de mantis religiosa, y estaban quizás unos 1000 millones de años más avanzados que nosotros. En el año 1947, el presidente Truman creó el grupo Majestic 12, o los 12 elegidos de alto rango militar y científico de su época. Eran conocidos como los MJ-12. Hubo varios accidentes más de platillos a finales de los años 40, uno en Roswell, Nuevo México, uno en Aztec, Nuevo México, y uno cerca de Laredo, Texas, a unas 30 millas dentro de la frontera con México. Estados Unidos en aquella época se consideraba la potencia más poderosa de la Tierra, habiendo producido recientemente la energía atómica, un logro tan increíble que a Rusia le tomó 4 años más conseguir desarrollarla. Después de ponernos en situación, a finales de los años 40, se realizó un encubrimiento total con referencia a los platillos voladores. En julio del año 52, el gobierno, presa del pánico, observó impotente cómo escuadrones de platillos voladores sobrevolaban Washington DC y zumbaron en la Casa Blanca, el Capitolio y en el Pentágono. Además, miles de avistamientos ocurrieron durante la Guerra de Corea y fue cuando la Fuerza Aérea recuperó varios platillos voladores. Algunos fueron almacenados en la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson. Incluso en el 85 ya se decía que había un platillo tan grande que logísticamente era impensable el poderlo mover, así que se enterró. Estos señores en el 85, y es lo que estamos escuchando en las divulgaciones de David Grush. Saltamos al 65, cuando se realizó la primera comunicación oficial entre estos extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos, que tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea de Holloman, base Nuevo México. 3 platillos aterrizaron en un área preestablecida y se llevó a cabo una reunión entre los extraterrestres y la inteligencia, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. A finales de los 60, a principios de los 70, el MJ-12, que representaba a los Estados Unidos, el gobierno, hizo un trato con estas criaturas llamadas EVE, extraentidades biológicas terrestres, nombradas por Dudley Bronk, original del miembro Majestic 12, y el 6º presidente de la Universidad Johns Hopkins. El acuerdo, a cambio de tecnología que ellos nos proporcionarían, acordaríamos ignorar los, dejo ahí la palabra, que estaban ocurriendo y suprimir información sobre las de ganado. Los EVE, aseguró el Majestic 12, que las que generalmente duran alrededor de 2 horas, eran simplemente el seguimiento continuo del desarrollo de las civilizaciones, en este caso, nosotros. Así se nos vendió. De hecho, los propósitos de los resultaron ser inserción de un dispositivo esférico de 3 milímetros a través de la vía nasal. El dispositivo es utilizado para el seguimiento, el control biológico de la persona
llevada. Implementación de sugestión post-hipnótica para llevar a cabo una actividad específica durante un periodo de tiempo específico cuya actuación se produciría, ojo, en los próximos entre 2 a 5 años. Imaginaros que te implantan algo que tienes que hacer y entre un lapso de 2 a 5 años realmente tú vas a hacer una acción que te han colocado en tu mente. Despido de algunas personas para que pudieran funcionar como fuentes de materiales y sustancias biológicas, es decir, gente que ya directamente no volvió. Despido de personas que representan una amenaza para la continuación de su actividad. Si les molestas, fuera. 5. Realizar experimentos de ingeniería genética. 6. Impregnación de hembras humanas y terminación temprana de embarazos para asegurar el bebé mestizo o híbrido. Inicialmente, el gobierno de los Estados Unidos no era consciente del amplio alcance de las consecuencias del acuerdo. Se les hizo creer que las eran totalmente benignas, y dado que pensaban que las probablemente continuarían de todos modos, estuvieron de acuerdo o no, simplemente insistieron en que se hiciera una lista actualizada de las personas que se llevaban, y el Servicio de Seguridad Nacional debería tener una lista de las personas que se llevasen. Entonces decidme, si hipotéticamente llegan unas criaturas con una tecnología mucho más superior y te dicen, te voy a dar tecnología y lo que tienes que hacer a cambio es esto, ¿aceptas o no? Si les dices que no, según John Lear, si les dices que no, ellos probablemente lo seguirían haciendo y tú no te llevarías nada. Así que John Lear dice que las mejores intenciones, bueno, al menos la humanidad intentó sacar algo a cambio, pero el precio, al parecer, fue muy alto. Según John Lear, los EVE, cuando decimos EVE no estamos diciendo extraterrestres del tipo gris, algún tipo de raza. Y ya sabéis que es posible que estas entidades, incluso que se recuperan, no sean biológicas. Quedaros con las palabras que utilizan las fuentes, vamos a decir, oficiales de divulgación, que dicen entidades no humanas, no dicen extraterrestres. Es un muy importante punto, porque posiblemente lo que nosotros entenderíamos como un robot, ellos lo habrán llevado al siguiente nivel. Al parecer, los EVE tienen un trastorno genético en el sentido de que su sistema digestivo está atrofiado y no funcional. Algunos especulan que fueron involucrados en algún tipo de accidente o guerra nuclear, o que estén posiblemente en la parte posterior de una curva genética evolutiva, y para sobrevivir necesitarían algún tipo de enzima, ojo, o hormonas. Importante, secreción obtenida del tejido que extraen de los humanos y animales. Nota: las vacas y los humanos son genéticamente similares. Sí, este punto es muy interesante, por las de ganado. Un 80% genéticamente se parece a nosotros, pero hay muchos más animales, entre ellos los primates, que nos superan, o incluso los ratones o los cerdos. La vaca no es que fuera la mejor, pero ojo, es importante siguiendo esta investigación, donde en la actualidad, y no voy a decir nombres ni cosas raras, os pongo deberes, investigarlo vosotros, fijaros en el año 2002 que sustancia se creó a partir de la sangre de la vaca que se puede implantar a través de un proceso con los seres humanos. Esto llevado a un nivel humano. Imaginaros a un nivel tecnológico extraterrestre. ¿Qué pueden estar sacando de estas vacas? Curioso, ¿no? Así que según John Lear, lo que está sucediendo con las vacas o en sí estas de ganado fueron y siguen siendo la recolección de este tipo de tejidos por parte de los extraterrestres. Y ahora es cuando se pone esto bastante interesante. ¿Os imagináis que viene una raza extraterrestre que hizo un pacto en los años 40 con los seres humanos, coge básicamente ganado, ¿por qué no?, a personas, ¿y qué hacen? ¿Se van a otro planeta? No, se van a bases que están conjuntas con la CIA y civilizaciones extraterrestres o seres no humanos. Las distintas partes del cuerpo son llevadas a lugares subterráneos, laboratorios, uno de los cuales que se sabe que está en Nuevo México, la famosa base de Dulce. Esta instalación, ocupada conjuntamente con la CIA alienígena, ha sido descrito como enorme, con enormes azulejos que continúan para siempre. Los testigos han informado de enormes curvas llenas de un ámbar líquido. Voy a suavizar esta información. Imaginaros una auténtica carnicería, literalmente. Después del acuerdo inicial, Groom Lake, uno de los centros de pruebas más secretos, estuvo cerrado por un periodo de aproximadamente un año, en algún momento entre el 72 y el año 1974, y una enorme instalación subterránea fue construida
para y con la ayuda de los EVE. La tecnología negociada se implementó, pero solo pudo ser operada por los propios EVE. Y lo más importante, esta tecnología no se podía utilizar contra ellos. Durante el periodo del 79 al 83 se hizo cada vez más evidente para el MJ12 que las cosas no iban nada bien y no iban según lo planeado. Se supo que muchas más personas de lo acordado iban siendo, y fue en este periodo que incluimos la famosa batalla de Dulce. Bien, Phil Schneider nos contó que efectivamente ahí hubo un par de tiroteos, ¿no? Pero al parecer, lo que ocurrió, según John Lear en la información que barajó en vida, es que realmente los seres humanos, que sí, que nos vendieron por tecnología literalmente, fueron a buscar de los suyos. Espero que os haya gustado el videoprograma. Podemos seguir la historia, todos los puntos. Creo que es algo muy interesante lo que John Lear dijo y podría llegar a explicar muchas cosas de las que ocurren, pero siempre he dicho que hay cosas malas y hay cosas buenas. No todo es malo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.